Miércoles 13 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este programa, a esta revista de prensa, el recorrido que hacemos a diario por los titulares que aparecen publicados en los periódicos de Córdoba, el Diario de Córdoba, ABC, El Día de Córdoba. Hoy tenemos bastante variedad, tanto en las fotos como en los titulares, así que rápidamente vamos con este primer vistazo a las primeras planas. El Diario de Córdoba habla de agua en su portada. El norte de la provincia reclama, dice, trasvasar agua desde Extremadura. Los vecinos piden 105 hectómetros cúbicos del embalse de La Serena, en Badajoz. La foto, ahora hablamos de este asunto que es muy interesante. La foto, para la victoria de ayer de la selección en Granada frente a Chipre. Ferran Torres celebra uno de los dos goles que marcó anoche en Granada, dice el pie de foto. El titular, España se apunta al gol. La selección arrolla a un débil Chipre, o a una débil Chipre, 6-0, en su camino a la Eurocopa. Dice también este periódico en el sumario, con respecto a temas locales, que los jueces piden 6 juzgados más para desatascar el colapso y también que la falta de control de pasaportes imposibilita los vuelos fuera de la Unión Europea. Se refiere, lógicamente, desde el aeropuerto de Córdoba. El diario ABC, ahora hablamos también de este asunto. El diario ABC, la portada dedica a un tema propio. Ayer estuvo Juanma Moreno, en el foro ABC, y dijo varias cosas, algunas muy interesantes. Por ejemplo, que la Junta compra la mayor finca con agua de Doñana. El presidente anunció ayer la adquisición de 7.500 hectáreas de Betalapalma para ampliar el Parque Nacional con este gran humedal. Efectivamente ahí en Betalapalma había una gran piscifactoría. La finca tiene unos 11.000 hectáreas, y de ellas 7.500 se dedicaban a un piscifactoría. Como no hay peces, no hay agua, pues corría en riesgo de que se dejara de alimentar esa piscifactoría y que se secara esta grandísima extensión junto a Doñana. La otra parte seguirá dedicada al arroz. La Junta lo que ha hecho ha sido adquirir esta finca, la parte más importante de Betalapalma, para garantizar la presencia del humedal. Yo creo que es una gran iniciativa la de la Consejería de Medio Ambiente, o de Sostenibilidad, creo que se llama ahora, pero sigue todavía el problema de la corona del parque y de los riegos irregulares y de los pozos irregulares. Es decir, en la finca Betalapalma no tiene agua, es un humedal, pero no significa que el agua que vaya a entrar en Betalapalma o que esté allí llega al resto del parque, donde hay un problema muy serio. Se está reuniendo, por cierto, la UNESCO en estos días, y sobre la mesa estaba el tema del riesgo de desecación del humedal de Doñana. A ver si entre esta medida y la otra que todos esperamos, que se dé marcha atrás con el plan de riego de Doñana, pues se consigue frenar el riesgo sobre este parque nacional. El diario El Día también habla de Doñana en su portada, con fotos, y la tienen. La Junta amplía el parque de Doñana, titula, compra 7.500 hectáreas para blindar el humedal, dice el diario El Día, y en la foto unos flamencos al amanecer en la madre, dice, del Parque Nacional, la madre entrecomillado. La parte superior del titular de apertura para el IPC, los precios siguen al alza, con un aumento del 10,6% en el último año. Ha habido un pequeño incremento, realmente los alimentos ha bajado, el de este 10%, pero sí que ha habido un pequeño incremento del IPC, estamos en el 2,6% en el caso de Córdoba, estamos en el 2,3%, si mal no recuerdo, en julio, o sea, un pequeño incremento de IPC que parece que aún se va a tardar en compensarse, sobre todo a consecuencia de los carburantes, de la gasolina, que se mantendrá aún cara, dicen los expertos, en septiembre, y de los alimentos, que no se espera que haya una rebaja hasta que se acerque un poco más la campaña de Navidad, porque bajarán los precios para luego subir otra vez. En fin, una cosa habitual del para adelante y para atrás de los precios que estamos todos acostumbrados, aunque últimamente solamente van para arriba. También habla el diario El Día que el proyecto Concord recupera la memoria de 15.000 represaliados. Córdoba fue la provincia andaluza con más juicios militares en la guerra civil y posguerra. La verdad que hablar de juicios, muchos de esos juicios eran procesos sumarísimos a los que no había ni defensa ni nada parecido. Era un poco paripé de juicio. Los investigadores prosiguen la digitalización de más de 9.000 expedientes de consejos de guerra, hasta 50 años, por cierto. Ayer no, el día 11, hizo 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, fue en el 73,
y bueno, pues muchas televisiones programaron vídeos, documentales, etcétera, y todos nos horrorizamos de esas matanzas que hubo, la represión de Pinochet al pueblo chileno. Bueno, pues muchas veces nos duele más lo ajeno que lo propio, porque en España fue aún peor la represión, y sin embargo, bueno, hay quienes en este caso la disculpan, entendiendo que era cosa de la guerra, y la de Chile nos parece una aberración. Bueno, seguimos con el sumario. Agropriego, dice, vuelve a finales de mes con 90 expositores. La feria agrícola aspira a superar los 40.000 visitantes. Agropriego alcanza su 42ª edición este año. Que bueno, que ya está bien, una feria más que consolidada. Empezó cogiendo lo que era la feria del ganado de Priego, la convirtió en una feria de muestras y ella aguanta 42 años después, siendo referente de Priego, de la comarca de la Subbética, de toda la provincia de Córdoba, Andalucía, incluso empresas nacionales que vienen a esta feria. Las empresas cordobesas relanzan su reivindicación del aeropuerto, dice también, danza, teatro y música la Noche del Patrimonio, que se celebra este sábado en todas las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. La parte alta, foto para un individuo de la manada, no sé cuál de ellos, supongo que será este que ha sido rebajada su condena, visto rebajada su condena, y también habla de que plantea la conexión de la Colada con el embalse de La Serena en Badajoz. Por ese asunto vamos a empezar, lo veíamos también en la portada del Diario Córdoba, titula El Norte reclama un trasvase desde Extremadura, y yo, hombre, no quiero corregir a nadie, saben que no me gusta corregir a nadie, pero realmente no es un trasvase. Trasvase es el que se está produciendo ahora, porque va de La Colada a Sierra Bollera. La Colada pertenece a la cuenca del Guadiana, Sierra Bollera a la cuenca de Guadalquivir, es decir, es agua que tendría que ir hacia el Guadiana, que va hacia Guadalquivir. Pero sin embargo, La Serena y La Colada sí que son de la misma cuenca, del Guadiana los dos, con lo cual en este caso no sería un trasvase, sino sería simplemente un bombeo, sería subir agua de La Serena, del conjunto Zújar-La Serena, hacia un río que es el que realmente envía agua al Zújar, es decir, simplemente bombear agua de La Serena del embalse de La Serena en Badajoz, el pantano más grande de España, hasta La Colada. Claro, eso tiene varios problemas. El primero, que La Colada sigue estando contaminada. Por mucho que se hiciera este trasvase, se enviaría agua limpia de La Serena hasta un pantano con agua muy contaminada, como es La Colada en el Viso, con lo cual tampoco sería una gran solución. Dicen los vecinos de la zona, la plataforma Unidos por el Agua, que es quien ayer hizo esta petición, dicen que el río, la zona le corresponde 105 hectómetros de La Serena, y que el pantano de Sierra Bollera y el de La Colada juntos no llegan ni a la mitad, ni a la tercera parte de esta cantidad, con lo cual eso resolvería todos sus problemas. Ellos propusieron 3 medidas. La plataforma Unidos por el Agua dicen que están cansados ya de tanto reclamar y tanto esperar respuestas, y proponen 3 soluciones o 3 medidas, o un plan con 3 medidas. La primera, esta que les cuento: trasvasar agua, realmente bombear agua de La Serena a La Colada, llenar el embalse de la Colada con agua de La Serena, que con eso garantizaría toda la producción, toda la necesidad de la comarca. La segunda, potabilizar el agua de La Colada, porque el problema que tienen ahora es que aunque envíen agua ahí, pues el agua sería no potable, con lo cual habría que construir una potabilizadora en el Viso, en La Colada, para que el agua, en vez de ir al pantano que está contaminado, fuera directamente a la estación de tratamiento de agua potable, y de paso esa estación también depurara el agua de La Colada. Los vecinos reconocen, no se autoinculpan de la contaminación, pero dicen que durante muchos años La Colada, que es un pantano cerrado, no sirve para nada, no tiene uso agrícola, no tiene uso de suministro humano, porque no hay canalizaciones, pues ha estado siendo un sumidero donde, sin ningún tipo de control, los municipios, las granjas, las explotaciones agrarias han estado echando todos sus desechos, y ahora pues se encuentran con que el agua está muy contaminada y no se puede utilizar. Y la tercera medida que proponen es la ya muy conocida bombeo también desde Puente Nuevo a Sierra Bollera, del mismo río, el río Guadiato, se embalsa primero en Sierra Bollera, luego se embalsa en Puente Nuevo y luego se embalsa en La Breña, por cierto. Bueno, pues lo que proponen los vecinos es que el agua de Puente Nuevo, que es una agua limpia, una agua que suma la que le llega
de Serabollera, más la que llega de su propia cuenca, de serranía, alrededor de la estación, de la central térmica. Bueno, pues toda esa agua que no se usa para nada, la térmica dejó de funcionar, no hace falta refrigerar nada, que suba a Serabollera. Ellos dicen que si tuvieran el agua de La Serena, en La Colada, y de Puente Nuevo, en Serabollera, garantizaría más que de sobra el agua para los vecinos, para las explotaciones ganaderas, para la agricultura, para siempre. Es decir, ya tendrían una garantía de que habría suministro. Y de paso, pues se recuerdan que en toda la sierra, en toda la parte norte de la provincia, hay una sola estación de tratamiento de agua potable, una potabilizadora, que es la de Belmez, la que está junto al pantano de Serabollera. En la zona norte hay 3 pantanos, la provincia de Córdoba. El de La Colada está contaminado, no sirve para nada. El de Serabollera está seco, no sirve para nada. Y el de Puente Nuevo no puede subir porque no está conectado con el resto con la red. Así que, bueno, una situación dramática. Los vecinos dicen que como no llueve muy pronto, no van a poder aguantar este ritmo de rellenar las cisternas, rellenar con camiones cisternas el uso de agua potable, y recuerdan que no solamente es para comer, que incluso hay otras necesidades para las que no se da abasto con la garrafa que da en Proaxa, y que tienen que hacer uso de comprar agua directamente, incluso algunos depósitos que se están fabricando los propios vecinos para rellenarlo con agua, porque tienen necesidades que no se cubren con una garrafa. En fin, una situación muy triste, muy dramática la que están viviendo en el norte, y no hay solución a la vista. Cuando hace unos días dijo Salvador Fuentes que el tratamiento del agua del Viso, el agua de La Colada, es carísimo, claro, los vecinos le recuerdan que están pagando ya un canon por beber agua en sus casas, que también es caro, y que el agua que sale por los grifos no sirve para nada, con lo cual, bueno, puesto a ver qué es más caro, no sé si es mejor pagar por nada, como están pagando los vecinos, que no llegar a pagar nada como hace la Diputación. Ellos aseguran, lo hizo el presidente de la Diputación, que lo es también de Proaxa, que el tratamiento de ósmosis es muy caro, y el de microfiltración, se llama el otro, pues no es operativo, con lo cual no dio una solución, ni marcó plazo, ni dijo nada más allá de que están trabajando para mejorar la potabilizadora de Serabollera, que dice los vecinos, en vez de ir a Serabollera, que la dejen el agua donde está y la potabilicen allí en La Colada. Bueno, un lío que parece que no se resuelve, pero los vecinos ya han puesto la primera piedra, que es proponer soluciones técnicas, como les digo, bombear agua de La Serena, desde Badajoz a El Viso, bombear agua de Despiel a Belmez, y potabilizar el agua que hay allí con una nueva central. Luego ya verán si se hace o no se hace. Este domingo, por cierto, acabo con este asunto, este domingo hay una marcha desde Peñarroya al Pantano, son 3 kilómetros y pico, tampoco hay mucho más, donde los vecinos van a hacer una performance, el Requiem por un pantano muerto, creo que se llama, donde se fotografiarán el cauce, el suelo, el reseco del pantano, y luego volverán al pueblo, a Peñarroya, donde harán también otra representación con el agua contaminada de La Colada. Bueno, más cosas. En el diario Córdoba me quedo el tema de los juzgados, es un tema muy recurrente, los jueces piden 6 juzgados más. Bueno, es una entrevista al juez decano y a Miguel Ángel Pareja, en el que dice que hace falta 4 juzgados para asuntos civiles y 2 para familia y social, reivindicación histórica. Creo que no hay un solo servicio público que esté bien dotado de recursos materiales o humanos, y la justicia le ocurre igual. Este año, además, que ha habido bastante trifulca, como saben, bastante agitación en los juzgados, con aquella huelga de los letrados, con la huelga de los funcionarios, que no se resolvió, por cierto, se quedó paralizado hasta que acabaron las elecciones, y como esto no acaba nunca, están, y con la amenaza de huelga de jueces y fiscales. Bueno, pues con todo este lío se han producido unos retrasos que se suman a los que ya había, y la situación en la justicia es bastante caótica. Así que, bueno, pues Miguel Ángel Pareja, que por cierto ha sido nombrado magistrado de la Audiencia Provincial, el juez decano, pues habla en el diario Córdoba, en la entrevista a Pilar Cobos, y hace una serie de reflexiones a las que ya estamos acostumbrados, porque son las de siempre. Hace falta juzgados, y la carga casi duplica, en primera instancia, casi duplica a lo habitual. En primera instancia saben que es el primer paso de un proceso judicial. El aeropuerto también es noticia en el diario Córdoba,
dice la falta de control de pasaportes imposibilita los vuelos fuera de la Unión Europea. Bueno, llevamos ya unas semanas o unos meses en la que hemos visto cómo había una especie de euforia con el aeropuerto. Una empresa, Mapatour se llama, ha programado un viaje a Praga durante el puente de la Constitución, creo que es cuando lo ha propuesto. Y eso parecía que es que ya se ha abierto la veda y que ya quien quisiera podía utilizar el aeropuerto. Bueno, pues ahora esta misma empresa, Mapatour, se ha dado cuenta de que hace falta un control de pasaporte. Había otro vuelo preparado para Estambul, para Turquía. Y Turquía no está ni en la Unión Europea ni en el espacio Schengen, con lo cual, si queremos ir a Turquía o regresar de Turquía, hace falta que al llegar haya un policía nacional y nos pida el pasaporte, para ver si somos ciudadanos de la Unión Europea, de España en este caso, o de espacio Schengen, donde hace falta el pasaporte. De hecho, durante esta cumbre que ha habido hace unos días de ministros de Agricultura, alguno de ellos no ha podido viajar en avión porque no pertenecía al espacio Schengen. Schengen son todos los países europeos, a excepción de Bulgaria, Chipre, Irlanda y Rumanía. Tampoco lo son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Esos países, aunque están en la Unión Europea, sí que es necesario utilizar el pasaporte, enseñar el pasaporte. Así que el aeropuerto de Córdoba no tiene pasaporte, no tiene ni siquiera oficina, no tiene control de pasaporte, ni siquiera hay una oficina donde instalar el control de pasaporte. Es decir, que si alguien pensaba volar desde Córdoba a Marruecos, bueno, por ejemplo, a Marruecos, pues no puede hacerlo porque no hay ese control. AENA está hablando con Policía Nacional para hacerse cargo de esto, pero claro, si va a llegar un vuelo cada no sé cuántos días, no tiene sentido que haya allí un policía por si alguien pasa por allí y resulta que además es de fuera. Habría que hacerlo de otra manera, ¿no? Más irregular, y destinar allí un servicio que fuera puntual para atender la llegada de un vuelo charter o de un vuelo programado, ¿no? En principio no hay ese servicio, con lo cual no se puede prestar vuelos fuera de la Unión Europea. Ayer hubo una jornada en Palacio de Congresos, que es donde viene un poco el calor de esta historia. Vienen varias informaciones en los periódicos, donde por un lado contrasta la euforia, entre comillas, de las empresas. Dice el diario El Día que las empresas relanzan su reivindicación del aeropuerto, también la plataforma Aeropuerto Ya, está también en esa historia de vuelos ya y vuelos ya, pero creo que la infraestructura que dispone el aeropuerto, la de ahora y la que se viene fraguando en los últimos años, décadas, diría yo, pues se le olvidó de algunas cosas, entre ellas que para que vengan un avión de fuera de Europa, fuera de la Unión Europea, no de Europa, necesita un control de pasaporte. Bueno, pues si lo resuelven, tampoco parece tan complicado el resolverlo, pero por el momento pues está pendiente. Más cosas. Dice, por ejemplo, el diario ABC que Córdoba carece de un plan específico de emergencia contra terremotos. No es que sea un plan obligatorio, pero es verdad que muchas ciudades, por ejemplo, lo tienen Málaga, tiene Granada, sí que disponen de un plan específico de emergencia. Córdoba tiene un plan de emergencia municipal, tiene muchos años, es del año 2007, creo haber ido por ahí, y la información que firma Javier Gómez, pero no tiene un plan concreto para terremotos. También es verdad que Córdoba es nivel 6 en riesgo sísmico, no es un riesgo elevado, es un riesgo bajo. Quizá la mayor preocupación es un terremoto muy grande, como ocurrió en el siglo XVIII en Lisboa, o terremoto de Granada, que sí que puede afectar a Córdoba, pero claro, sería una afectación menor, lógicamente, de lo que ocurriera donde estuviera el epicentro. Todo esto viene al calor, lógicamente, como sospecharán, del terremoto de Marruecos, que ha sido devastador, pero hay que recordar, no obstante, para tampoco sembrar alarma, que un terremoto tiene una mayor o menor incidencia sobre las ciudades, dependiendo de muchos factores, no solamente de que sea el nivel X que tenga de riesgo sismológico. Por ejemplo, no es lo mismo un edificio que esté construido pensando en soportar un temblor. Un temblor muy grande no lo soportaría ningún edificio, efectivamente, pero un temblor normal, un temblor medio o bajo, sí que se podría sufrirse sin que hubiese daños materiales graves. ¿Qué ha ocurrido en Marruecos? Lo hemos comentado más de una vez ya, que en las ciudades los pueblos donde más daños ha habido eran casas de barro, casas sin cimientos, casas sin vigas,
casas sin hormigón, que se han desmoronado literalmente con el temblor de la tierra. Y eso además ha hecho que, mientras que cuando se derrumba un edificio con vigas, con hormigón, con hierro, se producen bolsas de aire, cámaras de vida que le llaman. Cuando lo que se derrumba es una casa de tierra, de arcilla, de barro, no se produce esa cámara de aire. Ahí es un enterramiento literalmente de lo que hay adentro, en seres y lo que es peor, las personas, que no tienen ni bolsa de aire para mantenerse vivas, ni mucho menos. No sé si estadísticamente se ha hablado ya, pero no sé si ha aparecido un solo superviviente en estos municipios, cuando lo que sacan los bomberos y lo que sacan los rescatistas son cadáveres, porque, como les digo, no es porque haya un peso excesivo, que también, sino porque no se produce ningún tipo de resquicio para que una persona pueda mantenerse con vida ni siquiera 20 minutos debajo de la tierra. Mientras que hemos visto como en otros casos, ocurrió el terremoto de Turquía hace unos meses, hubo personas que sobrevivieron 10 y 12 días, pues eso, en un reducto, en un hueco que había quedado entre los escombros, porque ahí sí que cuando hay un colapso, pues se producen espacios, se quedan espacios donde se puede, por casualidad, quedar alguien sepultado, atrapado y respirar durante un tiempo, 10, 15 días. Luego, muchas personas fallecen lamentablemente pues a consecuencia, por ejemplo, de la falta de agua. Pero sí que podrán aguantar ahí. En el caso de una casa de adobe, no. En Córdoba no hay casa de adobe, afortunadamente, y muchos de los edificios, los nuevos, sobre todo, pues ya se ajustan a las medidas para evitar riesgos, para evitar daños a consecuencia de un terremoto. Insisto, en un terremoto muy grave, pues no habría un edificio que lo soportara, de los terremotos más graves. Pero uno normal, el que Córdoba, por su nivel de riesgo sísmico, está amenazada, o puede ser que se produzca, sí que se supone que está todo previsto. Ahí habla este periódico, esta información, como digo, del Plan de Actuación de Protección Civil, que habla de los distintos niveles de temblores. Córdoba, repito, está en nivel 6, donde habría daño en construcciones de un nivel, de tipo A le llaman, y daños ligeros en unas construcciones anteriores. El terremoto de Lisboa, que fue el año 1700 y pico, quedan grietas, se han pasado, seguro que sí, por la sala Oribe, hay una gran grieta todavía allí, que proviene de aquella época, o sea que se siente y se resienten los edificios, pero insisto que no es lo más habitual, no es lo que se espera, lo que esperan los científicos por la situación de Córdoba dentro de la placa tectónica a la que le corresponde. Quizás sí en Granada, en Sierra Nevada hay una placa más activa, también en el Atlántico, por eso ocurrió el de Lisboa, pero en Córdoba parece que está un poco más, no digo a salvo, que no estamos, pero sí más lejos de las placas tectónicas. Esta información hace Miranda también, Luis Miranda, un recorrido por los sismos más graves de la provincia del último siglo, y dice que lo más habitual es que estén hacia el sur, que es precisamente más cerca de la placa tectónica, esta de Granada, de las sierras perimétricas y subéticas, que es de Sierra Nevada. Bueno, pues esperemos, crucemos los dedos y que no ocurra, pero para el caso que ocurra, repito, hay un plan, no es un plan concreto, como señala Javier Gómez, pero sí que hay un plan de protección civil para catástrofes naturales, que incluye desde un terremoto a una inundación, etcétera, etcétera. Bueno, más cosas, que me paro más de la cuenta y luego no me da tiempo. Habla el diario Córdoba, el diario El Día, de agropriego, lo he comentado ya antes, y también habla de IPC, que sigue subiendo en Córdoba y ya es un 3% más alto que cuando comenzó el año. Ese sí que es el dato real, al margen de ese 10,6% que publica en la portada, porque ese es un dato acumulado, un dato que va sumando IPC. Evidentemente hay unos precios que se han disparado, el aceite de oliva está 52% más caro ahora que cuando empezó el año. Si costaba una botella que costara 5 litros, vale ahora 7,50, 8, y es un 50% por tanto más caro, y también, por ejemplo, el cerdo ha subido un 15%. Otros productos se están acomodando ya a la situación. Hablando de aceite, publica hoy el diario Cordópolis una información muy interesante. Hablamos ya ayer, creo, del verdeo, Titula Cordópolis que arranca la campaña de la aceituna de mesa con la producción prevista más baja del siglo. Habitualmente se recogen en torno a 65.000 toneladas, que es muy poquito, por cierto, en comparación con la aceituna para aceite, y este año se prevé en torno a 30.000. Es verdad que es muy difícil prever qué se va a recoger.
porque como señala Alfonso Alba en esta información, hay varias variedades de aceituna, de verdeo. El verdeo al que se coge antes de que la aceituna se ponga negra y sirva para aceite, se coge el verdeo. Pero hay aceitunas como la manzanilla o la gordal o la cacereña o la carrasqueña, que son aceitunas que dan poco aceite, con lo cual se plantan para aceituna de mesa, se cogen en verde. Si se deja que la aceituna madure, incluso la manzanilla o la gordal, al final acabaría dando aceite, quizá no será rentable, son aceitunas que no están pensadas para eso, o sea, no sirven para eso, pero sí que acabarían produciendo aceite. Claro, ¿qué ocurre? Que el kilo de aceituna de mesa está pagando en torno a los 4 euros, mientras que el kilo de aceituna de aceite está en 8,5. Claro, el olivarero que tenga un olivar que sirva tanto para aceituna de mesa como para aceite, pues habrá pensado el hombre, lo dejo 3-4 semanas más la aceituna en el árbol y la vendo para aceite, que me lo pagan el doble. Insisto en que hay aceituna como la manzanilla o la gordal que por mucho que maduren quizá tengan un rendimiento menor que una aceituna normal, la hojiblanca o la aceituna que habitualmente se produce en Córdoba. Pero se puede dar este caso, que la campaña baje no solo ya porque haya llovido menos, no solo ya porque el año sea malo, sino además porque muchos olivareros la dejen en el árbol más tiempo de la cuenta para venderla o intentar venderla para aceite. Córdoba no es una provincia en la que se produzca mucha aceituna de mesa. La mayoría de la aceituna de mesa se produce en Sevilla, por circunstancias, bueno, porque la tierra allí es más propicia para ello y el olivar que más agarra allí es este de manzanilla, sobre todo, y gordal, que es el que produce esa aceituna. Pero sí que en Córdoba hay también algunas explotaciones de aceituna de mesa, que es la que está ahí en duda si se hará o no se hará. Si se recogerá o no se recogerá, porque hay previstas lluvias este fin de semana. Igual con las lluvias de este fin de semana, que ojalá que lleguen, es suficiente para que engorde la aceituna de mesa y se recoja y se saque adelante, porque la aceituna está pequeña todavía, lleva sin llover muchísimo tiempo, han quedado 4 gotas desde mayo ahora, un par de chaparrones, y eso ha hecho que la aceituna esté bastante pequeña. Bueno, me quedo en Cordópolis casi para terminar ya, con una historia que quizá traiga polémica o no. Dice el diario Cordópolis, contratación, ayuntamiento. Contratación apuesta por la empresa sevillana Serenísima para el bar del centro de recepción de visitantes. Saben que el CRV, al lado de la Puerta del Puente, hay una cafetería, que están viendo la foto, que en su día se cerró porque los adjudicatarios no cumplieron los pliegos y se acabó cerrando y ha vuelto a salir al concurso. Bueno, pues se han presentado varias empresas, entre ellas estaba la empresa de Perico Ortega, estaba también la empresa que se llama La Sultana, que son cordobesas las dos, y una empresa sevillana que se llama Serenísima Ibérica y Serenísima Iberia. Es sevillana, pero pertenece a un grupo internacional o multinacional italiano que se llama Serenísima Ristorazione, o algo parecido, sí, algo así se llama, que al final parece que va a ser la adjudicataria, pero con algo de polémica. ¿Por qué? Pues porque en el pliego de contrato que propuso el ayuntamiento para elegir una empresa, se proponía un canon mínimo de 28.000 euros al año, es decir, en torno a 2.000 y pico euros al mes, lo que la empresa tendría que pagar al ayuntamiento por explotar este edificio. Bueno, 28.000 euros. La empresa Serenísima esta ha ofrecido 65.500 euros, que bueno, pues viene a ser, haga la cuenta, si se lo dividen entre 12 meses, pues le sale casi 5.000 euros, o casi o más, 5.000 euros al mes. Es decir, que más que duplica lo que pedía el ayuntamiento. Las otras empresas, yo no conozco el pliego, pero han ido a una cifra parecida a la que pedía el ayuntamiento. Si te piden 28, pues tú ofreces 30, por ejemplo. Pero claro, es que ofrecen 65.500 euros, más del doble. Eso ha hecho que la mesa de contratación no tenga más remedio que aceptar esta propuesta de Serenísima Iberia, que es como se llama esta empresa, insisto, sevillana, pero perteneciente a un grupo italiano. Hasta ahí se queda la cosa. Que yo sepa, no ha habido protestas ni de Perico Ortega ni del grupo La Sultana, pero es que buscando un poco de hemeroteca nos encontramos que hace 4 años la polémica fue la misma, pero en Sevilla, porque el grupo La Serenísima ofertó muy por encima de lo que se pedía para la cafetería del Alcázar, del Real Alcázar de Sevilla. En concreto, se pedían 90.000 euros al año y ofertó 260.000 euros. De nuevo, triplicó prácticamente la cifra que le pedía
el Ayuntamiento de Sevilla, que creo que es quien explota, que es el propietario del Alcázar, creo que el Ayuntamiento. Bueno, en cualquier caso, hubo polémica y había 8 empresas que se presentaron a esta cafetería y al final se lo quedó esta familia, a pesar de que hay algunas cláusulas en los contratos. Yo el de Córdoba no lo conozco, el Sevilla sí que salió en su día a la luz pública y prohibía, o sea, anulaba las ofertas que excedieran más del 25% del canon. Evidentemente, en este caso no es el 25%, es el 300% lo que se elevaba el canon, y sin embargo se aceptó y esta empresa fue adjudicataria de la cafetería del Real Alcázar. No sé, porque muchas veces los informadores no hacemos seguimiento, no sé si se pagó el canon, si hubo problemas o no, pero esta empresa, la que se le va a adjudicar el centro de recepción de visitantes de Córdoba, la cafetería, ya tuvo problemas en Sevilla. El de Sevilla fue muy curioso, porque ellos eran adjudicatores anteriores. Ellos presentaron un plan de negocio en el que reconocían haber ingresado 790.000 euros. Bueno, pues según las cuentas que ellos hacían, iban a gastarse 260.000 en el canon, 590.000 en funcionamiento y 30.000 en unas obras que serán obligatorias, con lo cual iban a ingresar 790.000, iban a gastar 880.000, que ya me dirán qué negocio es perder al año pues 100 y pico mil euros, bueno, no 100 y pico, 99.000 euros prácticamente, encima de que estás trabajando. Insisto en que no sé cuál era la historia. La cosa es que al final consiguieron la adjudicación. Bueno, pues esa empresa es la que ahora se va a hacer cargo del CRV y esperemos que la llegue bien en Sevilla, no tengo nada contra ellos, y que les vaya bien en Córdoba con este proyecto. Insisto en que había 2 ofertas, una de Perico Ortega y otra de la Sultana. Esta empresa de Sevilla tenía puntos también, en Sevilla quiero decir, tenía puntos por hacer alguna de rebaja a los trabajadores de los Reales Alcázares de Sevilla. Una empresa propuso rebajar el 50% el precio del café, la otra le propuso el 70% el menú del día. Bueno, pues esta empresa propuso un descuento del 99%, es decir, consumición gratis prácticamente para un trabajador que fuese a tomarse un café y costase unos 50, pues pagaría, pues no sé, un céntimo, no sé, lo que pagaré por el café gratis. Y con ese tipo de estrategia se quedó con la licencia, no sé en la de Córdoba cómo termina la cosa. Bueno, pues se han ido la hora con esta historia, con este cuento de la empresa, que ojalá, repito, les vaya bien y que el CRV tenga un servicio de restauración como se merece, porque es la puerta de entrada de muchísimos visitantes a la ciudad de Córdoba. Mucha más información en los periódicos, en la radio, sobre todo en las televisiones. Volvemos mañana, hasta entonces, como siempre, en esta televisión. Gracias por su atención.